Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y como saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas, ¿verdad? Y hoy, tengo un tema que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desentrañar un secreto, un dato inesperado que Kerem Bürsin ha revelado sobre Hande Erçel, y créanme, les va a sorprender. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia, en esta revelación, y vamos a analizarla en detalle. Ya saben, el mundo de las celebridades siempre tiene sorpresas guardadas, y esta vez Kerem nos ha regalado una muy jugosa. Antes de que empecemos, y para no perdernos nada, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo, y así estarán al tanto de todas las noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento que tanto amamos. Suscribirse es la mejor manera de ser parte de esta comunidad. Bueno, ahora sí vayamos al grano. ¿De qué estamos hablando hoy? Pues todo comenzó con una entrevista reciente de Kerem Bürsin. Como saben, Kerem y Hande fueron pareja en la vida real, además de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un fenómeno, y por supuesto, su separación fue un tema que dio mucho de qué hablar. Desde entonces ambos han seguido sus caminos, han tenido nuevos proyectos, y por supuesto, los fans siempre están pendientes de cualquier pista, cualquier detalle, cualquier comentario que pueda revelar algo sobre su relación pasada. Y precisamente en una entrevista reciente, Kerem Bürsin, con su habitual carisma y honestidad, nos regaló una declaración que sinceramente no me esperaba. La entrevista en sí fue bastante relajada, como suelen ser las de Kerem. Habló sobre sus nuevos proyectos, sobre su carrera, y por supuesto, sobre su experiencia en Love is in the Air. Y fue en ese contexto cuando el entrevistador le preguntó directamente sobre Hande, sobre su relación, y sobre cómo recuerda esos tiempos. Y aquí viene el dato inesperado. Kerem, sin dudarlo, reveló algo sobre la personalidad de Hande que honestamente me dejó boquiabierto. Dijo algo así como: Hande es una persona increíblemente organizada. Es como un reloj suizo. Todo está planificado, todo está en su lugar. Es muy meticulosa con todo lo que hace, desde su trabajo hasta su vida personal. ¡Guau! ¿Verdad que es sorprendente? No sé ustedes, pero yo, basándome en lo que vemos en las redes sociales y en las entrevistas, siempre había percibido a Hande como una persona muy talentosa, creativa, con una personalidad brillante y radiante. Pero la idea de que sea también tan organizada, tan meticulosa, tan reloj suizo, es algo que no esperaba. Kerem continuó diciendo: ella tiene una disciplina impresionante. Se preocupa mucho por los detalles, por la calidad de su trabajo, y por mantener todo en equilibrio. Es admirable cómo gestiona su carrera y su vida personal. Es una mujer muy fuerte. Esto nos da una visión completamente nueva de Hande, ¿no creen? Siempre la hemos visto brillar en la pantalla, pero escuchar a Kerem hablar de su disciplina y organización, nos muestra una faceta más profesional, más enfocada. Nos da a entender que el éxito de Hande no es solo producto del talento, sino también de un esfuerzo, de una planificación, de una dedicación constante. Y claro, este tipo de declaraciones nos hacen reflexionar sobre la dinámica de su relación. ¿Cómo se complementaban dos personalidades tan diferentes? ¿Cómo interactuaban estas dos visiones del mundo, esta mezcla de talento y disciplina? Es algo que obviamente solo ellos saben, pero es muy interesante especular. Por supuesto, la entrevista no se quedó solo en esto. El entrevistador, astuto como es, le preguntó a Kerem si esta cualidad de Hande, esta meticulosidad, se manifestaba también en su relación. Y Kerem, con una sonrisa en los labios, respondió: bueno, digamos que algunas veces era un poco abrumador. Pero siempre fue algo positivo, algo que me inspiraba. Aprendí mucho de ella. Ah, las risas. Siempre es un buen indicador de que la conversación va por buen camino. Por supuesto, entendemos que Kerem está hablando con cariño, con respeto, y que a pesar de las diferencias, valora mucho la experiencia que tuvieron juntos.
Y creo que este tipo de declaraciones son valiosas porque nos muestran la humanidad de las celebridades. Nos recuerdan que detrás de las cámaras son personas reales, con defectos, con virtudes, con relaciones complejas, y con mucho que aprender los unos de los otros. Ahora profundicemos un poco más en L. O que esto significa para la imagen pública de Ande. Como mencioné antes, siempre la hemos visto como una persona muy creativa, con un estilo impecable, con una gran conexión con sus fans. Este nuevo dato, revelado por Kerem, le agrega una capa extra de profesionalismo, de control, de perfección, si se me permite la palabra. Es como si Ande, además de ser una artista talentosa, fuera también una empresaria inteligente, que sabe cómo gestionar su carrera y su imagen. Esto definitivamente refuerza su posición en la industria. La hace ver como una persona que sabe lo que quiere, que tiene objetivos claros, y que trabaja arduamente para conseguirlos. Y creo que es importante destacar que esta cualidad, esta organización, no es necesariamente algo negativo. Al contrario, puede ser una fortaleza. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, tener disciplina, ser meticuloso, estar atento a los detalles, es fundamental para tener éxito. Y Ande evidentemente lo entiende a la perfección. Pero volviendo a la entrevista. Kerem también habló sobre su relación actual con Ande. Dijo que mantienen una relación cordial, de respeto, y que se desean lo mejor mutuamente. No hay rencores, no hay resentimientos, solo una sana distancia y un profundo agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos. Y esto, en mi opinión, es algo muy positivo. Es un ejemplo de madurez, de profesionalismo y de respeto mutuo. Demuestra que es posible terminar una relación, sin dramas, sin peleas, y seguir adelante, deseándose lo mejor. Y esto, creo, es un mensaje importante para todos nosotros. Además, Kerem también aprovechó para hablar sobre sus proyectos actuales y futuros. Y como siempre, está muy emocionado con lo que se viene. Tiene varios proyectos en mente tanto en Turquía como en el extranjero, y parece que está en un momento de gran crecimiento profesional. Siempre es bueno ver a alguien que se esfuerza y que busca superarse a sí mismo. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de los fans ante estas declaraciones. Las redes sociales se incendiaron literalmente. Los fans de Kerem, los fans de Ande y los fans de ambos se volcaron a comentar, a analizar, a especular, a celebrar. Fue un verdadero terremoto en el mundo digital. Y como era de esperarse, los comentarios fueron de todo tipo. Hubo quienes celebraron la madurez de Kerem, quienes elogiaron la profesionalidad de Ande, y quienes simplemente expresaron su cariño por ambos. También hubo quienes aprovecharon para recordar los buenos momentos que vivieron juntos, y quienes simplemente se limitaron a reaccionar con emojis de sorpresa, de admiración, o de cariño. Lo que sí es cierto es que esta entrevista, esta revelación, generó una gran expectación, y una vez más, demostró el poder que tienen las celebridades para captar la atención del público, para generar conversación, y para mantener viva la llama del interés. Y esto, amigos, es algo que siempre nos va a fascinar. Ahora analicemos un poco más la información que tenemos. Este dato inesperado sobre Ande nos da una perspectiva completamente nueva de su personalidad. Nos revela un lado más estructurado, más planificado. Y esto nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. ¿Cómo era su vida privada? ¿Cómo se organizaba en su día a día? ¿Cómo combinaba su trabajo con sus relaciones personales? Son preguntas que probablemente nunca tendremos una respuesta completa, pero que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las personas, sobre las diferentes facetas que podemos tener, y sobre la importancia de no juzgar a nadie basándonos en una imagen superficial. Y por supuesto, es importante recordar que lo que Kerem nos contó es solo una parte de la historia. Es una perspectiva, una opinión, basada en su experiencia personal. Ande, por su parte, no ha hecho declaraciones al respecto, y probablemente nunca lo haga. Y eso está bien. Cada uno tiene derecho a su privacidad, y a decidir qué quiere compartir con el mundo. En definitiva, esta revelación de Kerem Bürsin es un pequeño tesoro, un dato inesperado que nos invita a profundizar en la vida de Hande Erçel, y a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y es, sobre todo, una excusa para seguir hablando de estas dos estrellas que tanto admiramos, y de las que siempre estaremos pendientes de sus próximos pasos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin siempre nos sorprende con su honestidad y su carisma.
Segundo, que Andy Ercel es mucho más de lo que vemos en la superficie, y que su éxito no es casualidad. Tercero, que la disciplina, la organización y la dedicación son claves para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Y cuarto, que el mundo del entretenimiento siempre nos tiene reservadas sorpresas, y que siempre vale la pena estar atentos a las revelaciones y a las historias que nos cuentan nuestros artistas favoritos. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y Andy Ercel. A mí personalmente me encantó compartir esta información con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la revelación de Kerem? ¿Qué piensan sobre la personalidad de Andy? ¿Creen que la organización es una clave para el éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.